Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles. Gracias porque ustedes fielmente están junto con nosotros día a día llevando a cabo cada una de las entrevistas que nosotros estamos realizando. Muchísimas gracias porque ustedes nos siguen. Recuerde que ahora estamos lunes, miércoles y viernes a partir de las 6 en punto de la tarde en la señal abierta de Tica Visión y en todas nuestras plataformas digitales. Recuerde que usted puede participar en nuestro programa siguiéndonos en nuestro Facebook y en nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram, en nuestro canal de YouTube y por supuesto en Twitter. Recuerde que también puede informarse con nuestras noticias a través de www.intertextualcr.com. Gracias por seguirnos. Recuerden que pueden enviarnos todas sus consultas. Estamos completamente en vivo y les recuerdo, estamos totalmente en vivo en la señal abierta de Tica Visión y en nuestras plataformas digitales. De esta forma arrancamos Pretextos. En Nicaragua hoy está sucediendo algo que creo que nadie de la oposición se lo esperaba, y es que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha decidido salirse de la unidad que llevaba a cabo toda la oposición, donde estaban diferentes sectores dentro de este colectivo, para tratar de sacar a Ortega del poder, pero resulta de que la Alianza Cívica hoy en horas de la tarde dio a conocer en conferencia de prensa de que se iban a retirar y que iban a hacer un camino distinto. No dijeron que iban a estar apartados, pero dijeron que iban a seguir un camino distinto. Yo solo rescato una de las frases de Juan Sebastián Chamorro, quien es el presidente ejecutivo de la Alianza Cívica, que decía que ellos han sido la única organización que no les ha dado la espalda a los jóvenes que dieron la cara en abril del 2018 y quienes estuvieron expuestos a las balas. Esto nos deja una enseñanza, y es sobre todo pensar qué estamos haciendo o qué está haciendo la oposición en este momento, si verdaderamente está trabajando por la unidad y por la posible alianza que se puede llevar a cabo para las próximas elecciones del 2021, que muy bien sabemos que Ortega está tratando todas sus artimañas para tratar de frenar a cualquier intento de oposición. Pero con esto también tenemos que ponernos a reflexionar. Yo estaba viendo que en redes sociales muchos nicaragüenses están molestos por esta decisión. Varios medios de comunicación están haciendo encuestas y he estado viendo que las encuestas apuntan que la gente no quería que la Alianza Cívica se retirara. Pero esta fue la decisión. Esperemos a ver qué pasa más adelante. La Unidad Nacional Azul y Blanco y el resto de integrantes de la Coalición Nacional se mostraron molestos por esta decisión de la Alianza Cívica, pero estas son las jugadas de la política y algunos lo entienden, otros tratamos de entenderlo y otros pues nada más les informamos. Muchísimas gracias por seguirnos. Recuerden, ya casi arrancamos nuestro programa. Vamos a una pequeña pausa comercial. Pretextos, actualidad y más.
contextos, actualidad y más. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen sintonizando, gracias a todas las personas que nos han enviado sus consultas y todas las personas que todavía nos han saludado a través de nuestro WhatsApp. Muchísimas gracias. En esta ocasión estaremos conversando sobre un tema polémico, controversial y por supuesto polarizado, que en Costa Rica se vino a colación desde la aprobación de la pesca de arrastre por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa con 28 votos a favor. En esta ocasión estamos conversando con la ingeniera Luisa Elena Estrada sobre este tema tan interesante y un tema que en este momento la gente quiere saber qué es lo que significa esto. Gracias, Luisa, por acompañarnos nuevamente. Siempre un placer estar aquí. Yo creo que es un tema muy importante de que la población tiene que tomar en cuenta y conciencia de lo que va a representar para los ecosistemas de Costa Rica. Esto no es un tema nuevo en Costa Rica y en 1995 se había hecho, el gobierno había prohibido brindar más licencias hasta que se lograra encontrar un método o se tuviera la tecnología para disminuir de manera significativa el daño que esto causaba a los ecosistemas. Entonces no es la primera vez que se habla en Costa Rica. Mucha gente está diciendo que un retraso a nivel de legislación ambiental en un país que se dice está en la vanguardia de la conservación de los recursos naturales en Centroamérica y en el bloque regional. Entonces yo creo que ese es el punto de partida y es saber exactamente qué es la pesca de arrastre, cómo va a afectar y realmente cuál es el otro lado que los diputados están presentando para poder aprobar esta ley. Bueno, una de las partes que por los diputados habían aprobado era por la supuesta ayuda a los pescadores de las localidades, pero también los pescadores se han opuesto a esta decisión. ¿Esto beneficia verdaderamente a los pescadores artesanales de las regiones? No. En primera instancia, esta revisión de la ley en torno a la pesca de arrastre viene después de 2 estudios que se realizaron, donde se demuestra que con nueva tecnología en la boca de la red se puede disminuir la fauna de acompañamiento. La fauna de acompañamiento son todas aquellas especies que no son comercialmente de interés, pero que son arrastradas con las redes. Entonces, generalmente, el 77% de lo que captura la red es parte de esta fauna de acompañamiento, que no debería estar ahí. Técnicamente, los pescadores vuelven a soltarlos, pero muy pocas de estas especies sobreviven por los golpes que han recibido y que al devolverse al agua, los depredadores están cerca de los barcos y eliminan a todo esto. Además de que la pesca de arrastre afecta el fondo marino. Al afectar el fondo marino, uno afecta el ecosistema y las poblaciones también se ven mitigadas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Realmente la pesca de arrastre no va a ayudar a los pescadores artesanales, porque uno va a sobreexplotar los ecosistemas, porque estos estudios que se han realizado no dicen cuánta es la biomasa total de camarones que hay en el ecosistema. Entonces no se sabe cuáles van a ser las afectaciones en las poblaciones. Si las poblaciones disminuyen, lo que queda para los pescadores artesanales va a ser muchísimo menos. Okay, claro. Entonces, en eso, a nivel económico, no va a funcionar. Además de que mucho del mercado de los camarones está comenzando a muchos de las personas que están comprando los camarones no están comprando camarones que impliquen un golpe al ecosistema. Entonces, la pesca de arrastre se puede conseguir los camarones, pero no van a ser comercializados a buen precio en el mercado global. El tipo de camarón que puede atrapar las redes y lo que nos puede traer como comercio, o dónde se estaría comercializando este tipo de... ¿Esto beneficia a un país o solo beneficia a grandes industrias? Porque la gran interrogante acá es, y muchas personas nos han escrito en la página,
es qué pasa con los pescadores, qué pasa o si hay algún interés detrás de alguna transnacional que quiera dedicarse a este rubro, porque en Costa Rica existen maquinaria para hacer este tipo de trabajo. Los mayores consumidores del camarón son Europa, Estados Unidos y Asia. Entonces no está aportando a la seguridad alimentaria. O sea, esos esos camarones que se van a pescar acá se están yendo a los grandes mercados globales. No un camarón que va a quedar en Costa Rica. Y eso también, como lo decís, no va a favorecer a la empresa local, a la economía local, sino que eso va a salir del sistema económico costarricense. Es súper difícil el ponerse a pensar, y también la polarización que en la población esto ha creado ha generado mucha controversia. Pero ahora bien, existen países en la región que permitan esta práctica y podríamos mencionar alguno de ellos y si se ha visto beneficiado o de qué manera negativa ha impactado a los ecosistemas de estos países. La mayor parte de los estudios se han realizado en Sudamérica, o sea, los que están más o menos en nuestra región. Siempre se presentan los daños realizados dentro del ecosistema marino. Se ha determinado que la pesca de arrastre afecta el tiempo de un ecosistema en restaurarse después de lo que provoca la red es de 1.9 a 6.4 años para restablecerse. Entonces... Y esto tal vez. Y eso tal vez. Se ha visto un gran daño en los corales de las zonas y en el fondo marino también se encuentran larvas u otros procesos estacionarios de varias especies marinas que al pasar la red de arrastre las daña. Y los estudios que se han realizado en Costa Rica no toman en cuenta estas pérdidas, o sea, solo toman en cuenta a los peces atrapados en la red, pero no toman en cuenta todo el ecosistema y todas las especies en etapas larvarias que se encuentran en el fondo. Veamos un caso ahorita que fue muy movido, más o menos entre julio y agosto de este año, que fue la presencia de 260 barcos pesqueros de la mayor parte chinos en la zona de la Reserva Ecológica de las Galápagos, de la isla Galápagos. Y que esta zona está siendo protegida por Ecuador. Entonces hubo un grito de alarma por parte de la comunidad internacional de qué es lo que iban a provocar estos barcos pesqueros, porque casualmente estaban usando pesca de arrastre. Y en las semanas que ellos estuvieron ahí, desapareció Esperanza. Esperanza era un tiburón ballena que era parte de un proyecto para el monitoreo de esta especie que está en peligro de extinción, y de que los biólogos que estaban a cargo del proyecto denunciaron que Esperanza desapareció muy cerca de donde estaban los barcos pesqueros. Entonces fue una gran pérdida para la investigación científica en torno a cómo se está moviendo esta especie en peligro de extinción, y una alerta de lo que podría pasar en los ecosistemas de las Galápagos, que es una parte muy importante del planeta para entender la biodiversidad marina. Entonces, ¿por qué Esperanza y lo que pasó en las Galápagos tiene tanta resonancia? Porque una zona de gran interés científico que se ha podido proyectar al público. Pero entonces, con Esperanza, la gente se alertó y tomó conciencia de qué es lo que pasaría si nosotros comenzamos a dejar que la pesca de arrastre suceda en los países centroamericanos. ¿Y ningún otro país de Centroamérica se permite? En casi todos los países se encuentra prohibido. Casi solamente como el 5% de la pesca mundial está haciendo a través de pesca de arrastre. Sin embargo, más de 17.3 millones de toneladas de fauna, que se les dice faca, que es fauna de acompañamiento, es desechada en el océano por culpa de esta pesca de arrastre. O sea, 17.3 millones de toneladas de peces, tortugas y otras especies son devueltas al mar después de ser atrapadas en las redes
destinada a morir. ¿Por qué crees o cuál crees que haya sido la motivación por parte de los 28 diputados? Que esto no tuvo nada que ver con política, porque al final diferentes partidos votaron por diferentes opciones. ¿Cuál fue la motivación de los diputados para tomar esta decisión tan drástica y tan cruel para con Costa Rica? Porque al final afecta la forma en que Costa Rica se proyecta al mundo. Creo que fue una decisión económica, movido por la desaceleración que ha habido en la economía del país, motivados por dos estudios que no son científicamente rigurosos y que no nos arroja a toda luz las posibles consecuencias que puede tener la pesca de arrastre en Costa Rica. Entonces, estos dos grandes factores unidos dieron paso a que esta primera etapa de la propuesta de ley pasase por la Asamblea. Ahora solo falta esperar a ver qué dice el presidente. Él tiene, si no me equivoco, 10 días hábiles para poder responder. En el 2015, cuando él estaba todavía, si no me equivoco, el presidente en procesos electorales, él dijo de que estaba en contra de la pesca. Entonces todo el mundo espera que realmente desde la Casa Presidencial se vete la ley. Y es un tema que mucha gente se pregunta qué va a pasar porque el presidente no ha dado una posición clara. Sí se conoce de que el presidente en su promesa de campaña fue bastante directo en decir de que él se oponía a la pesca de arrastre, pero no ha dado una posición clara. Entonces mucha gente está en la controversia de qué va a pasar. Esperemos de que esto no pase. Y esperemos también de que los diputados cuando se vete, porque hay un proceso, estaba leyendo que el proceso, después de que el presidente vete la ley, se regresa a la Asamblea y los diputados tienen dos opciones, o a volverla a analizar o volver a votar y conseguir 38 votos, que posiblemente no los van a conseguir, pero esperemos que esto no pase. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, ya casi volvemos para que sigamos analizando este tema que es tan interesante. Gracias a las personas que nos están enviando sus consultas. De regreso, la ingeniera va a contestar algunas de sus consultas. Muchísimas gracias. Recuerde que puede seguirnos en nuestro Facebook. Estamos completamente en vivo y enviarnos todas sus consultas para que sigamos hablando de este tema. Ya casi venimos, no se despegue. Pretextos, actualidad y más. Pretextos, actualidad y más. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Estamos conversando con la ingeniera Luisa Elena Estrada sobre la pesca de arrastre, un tema tan interesante y tan polémico que ya fue aprobado por parte de los diputados, pero que estamos analizando sobre el tema, ingeniera, sobre qué pasa, qué puede pasar. ¿Cree desde su posición que el presidente vete esta ley? Creo de que Costa Rica tiene que pensar muy bien este paso que va a dar. Como dije al principio, Costa Rica se quiere posicionar a nivel centroamericano y regional como un país líder en propuestas ambientales, tanto en conservación de los recursos naturales, la conservación de los bosques y el ecosistema marino. Entonces, esto sería un retroceso grandísimo a esta postura que está sosteniendo Costa Rica. Podemos comparar
la pesca de arrastre como el despale y la ganadería intensiva, traducido a los ecosistemas marinos. Entonces, realmente la presidencia y la población costarricense están dispuestos a dar ese paso, que un retroceso tan grande. Yo creo que esa es la pregunta. Me consultan sobre el tema, que usted analizaba sobre el tema económico, que los diputados posiblemente se dejaron llevar por el tema económico. Me consultan, ¿cree usted que no es el momento de que Costa Rica tome este paso para poder salir de la crisis? Creo que existen otras maneras de poder llevar el país adelante. Creo de que se puede reforzar a través de incentivos económicos a otros sectores. Esto realmente ya es un tema mucho más grande a nivel económico, pero para mí no es la solución, porque no se sabe cuánto camarón va a haber, por cuánto tiempo, si se aplica la pesca de arrastre. Entonces queremos X toneladas en los siguientes 5 años y después no tener nada, o queremos buscar soluciones para que la pesca sea un proceso sostenible y realmente sea una solución económica a largo plazo, no a corto plazo, que es lo que nos podría presentar la pesca de arrastre. Han sido muchos sectores los que han mostrado su postura de oposición a esta ley tan grotesca, pero ¿conoces alguna en específico que te marque y que vos digas, bueno, la apoyamos porque en realidad marca lo que verdaderamente se tendría que hacer? ¿O cuál sería el camino que tiene que tomar Costa Rica para con este tema? Yo creo de que Costa Rica tiene mucho potencial en la parte del ecoturismo. Creo de que un rubro al que valdría la pena apostar. Como lo dije la última vez, si no me equivoco, Costa Rica tiene grandes ejemplos de sostenibilidad ambiental y económica, como el tortuguero, que lograron demostrar que una tortuga viva pues vale 10 veces más que una tortuga muerta. Entonces se puede trabajar con los pescadores artesanales, con otros métodos de pesca, reforzamiento de las cooperativas, un mejor manejo del producto, la comercialización justa de estos productos, porque también nosotros tenemos que entender que no necesitamos más recursos, no necesitamos explotar más recursos, necesitamos distribuir mejor los recursos. Y a partir de que nosotros comencemos con esta premisa, vamos a poder realmente tener un desarrollo sostenible. Y no podemos sacrificar el ambiente por lo económico. Sería muy... Porque al final no va a haber económico si no hay ambiente. O sea, para no decir toda nuestra economía, depende de la sostenibilidad ambiental. Y es algo que muchas veces se olvida al establecer los tratados, al establecer los convenios, al establecer las políticas públicas, al establecer leyes, como lo que está pasando ahorita. Las personas quieren ver las cosas a corto plazo o a mediano plazo, y muchas veces esas soluciones no brindan todo lo que necesita la población, que necesita trabajo y necesita seguridad alimentaria, pero también necesita un ambiente sano que pueda soportar el desarrollo económico de los países. ¿Es cuantificable el daño ambiental? Técnicamente sí. Desde desde que se comenzó a hablar el que contamina paga con la parte del cambio climático, se comenzó a cuantificar a nivel económico cuáles son las pérdidas. Pero para mí eso no tiene mucho sentido, porque el que tiene plata va a pagar. Y realmente aunque trate de indemnizar un ecosistema destruido, no se va a poder resolver con una indemnización. No vais a ir a sembrar dinero. Exacto. Entonces realmente decir el que contamina paga, el que destruye paga, simplemente le estamos dando luz verde a los depredadores
para que puedan seguir destruyendo los ecosistemas. Entonces realmente estamos dispuestos a ponerle un valor económico a nuestros recursos. Estamos dispuestos a que nos den X moneda para que el futuro no exista. Eso es muy importante. ¿Conoces de otros países donde existe la pesca de arrastre? Nueva Zelanda, China, que es el caso de los buques pesqueros que estuvieron amenazando a la Galápagos. Aproximadamente son como 20 países los que lo están utilizando ahorita. Pero como te digo, una práctica que se ha ido abandonando precisamente por el daño ambiental que provoca en los océanos. ¿Y los estados, los gobiernos están conscientes de esto? Los estados siempre están conscientes de esto. El asunto es de que siempre va a ser más fuerte el deseo de aumentar el PIB en los países, que no necesariamente un índice de desarrollo, que dar una mirada a la economía interna y tratar de entender cuáles son las soluciones que necesita el país para realmente tener un desarrollo. Mira qué interesante, nos acaba de llegar un mensaje a nuestro WhatsApp, el 6130-5775. Muchísimas gracias a las personas que nos están escribiendo desde Punta Arenas. Dice, soy pescador, me da miedo el que esto pase, se llegue adelante y yo caer en la necesidad de meterme en una transnacional. ¿Qué puedo hacer para que no pase esto? Creo que tenemos que apelar a la acción ciudadana, es lo más importante. La decisión tiene que ser siempre de la población, porque los gobiernos representan las decisiones y las voluntades de la comunidad. Entonces yo creo de que las personas en la ciudad, en San José, en las capitales, tienen que tomar una acción clara y acompañar a la gente que están en las zonas directas de afectación de este tipo de leyes, porque precisamente es abandonar todo esto de la pesca artesanal para ser absorbida por transnacionales que van a venir a acabar a los ecosistemas. Y que al final posiblemente van a hacer un tipo de explotación. Exactamente. ¿Y cómo uno puede combatir este tipo de cosas? Desde la acción ciudadana, desde la presión social. Hace unos días hubo una marcha solicitando al presidente que vetara esta ley. Al día siguiente hubo una marcha precisamente por los recortes en el presupuesto de cultura. Entonces la gente se está movilizando y esto es el ejercicio real de la democracia. Yo creo que nosotros tenemos que apuntar ahí a realmente mover a través de la presión social el mecanismo de la democracia. Sí, y también tengo entendido que hay unas jóvenes ambientalistas fuera de Casa Presidencial para hacer presión en manifestaciones constantes. Creo que están en huelga de hambre. Exacto. Entonces, pero ¿por qué crees, disculpa que te interrumpa, por qué el presidente no ha dado una acción concreta? ¿Por qué está esperando tanto? Eso tal vez para mí sería difícil respondértelo, porque realmente ya eso es una mirada mucho más profunda a los mecanismos políticos que pueden existir en Costa Rica. Pero esperemos realmente de que el presidente tome una decisión acertada, no solo para la economía del país, sino para el bienestar de la población de Costa Rica. Qué interesante el tema y qué triste pensar el que un país puede pensar solamente en economía y no pensar en sus recursos, que al final pueden valer mucho más que el crecimiento de, como lo decías vos, de un PIB. Costa Rica está ahorita en la carrera a ser uno de los primeros países en descarbonizar. Y la mirada del mundo está en Costa Rica, porque él está compitiendo con grandes titanes de Europa, o sea, países que a nivel de conservación y de descarbonización están muy avanzados.
Y teniendo a la comunidad internacional interesada en esto, teniendo, por ejemplo, a Franklin Chan trabajando combustible alternativo y ecológico en Guanacaste, teniendo una comunidad científica muy bien capacitada, generando tanta investigación, teniendo tantos proyectos con energía renovable, teniendo este gran paso del proceso de descarbonización, sería un desatino, y para mí algo que da mucho que pensar que esté avanzando en estos temas, técnicamente trabajando contra el cambio climático, y al otro lado de la mesa estén hablando de pesca de arrastre. ¿Y qué otras alternativas saludables al medio ambiente pueden existir hablando de la pesca? Hay muchos otros métodos que no son estos buques pesqueros. El asunto es de que con el paso del tiempo la tecnología que utilizan estos buques ha evolucionado. Entonces la materia que procesan en poco tiempo es demasiada. Entonces ahí es cuando viene la sobreexplotación. Los buques pesqueros chinos que estaban en la zona de las Galápagos, dentro del barco, o sea, pescaban a esta especie, y dentro del barco las procesan, las enlatan y ya están listas cuando bajan del barco para la venta. O sea, estos son realmente grandes monstruos los que nosotros tenemos en estos buques. Entonces, las soluciones tienen que ser de mejorar la pesca, no hacerla extensiva. Es cómo podemos aprovechar mejor lo que estamos consumiendo, no conseguir más para consumir, que eso sería lo primordial. Ahora, ¿qué mensaje le darías vos a los pescadores artesanales para hacer buenas prácticas de pesca? Por ejemplo, evitar la pesca con bomba, que eso es algo muy, por ejemplo, muy común en Nicaragua. Siempre tener cuidado de no extraer del mar especies, peces en estado juvenil, que todavía no han pasado por los procesos reproductivos. Hacer valer sus derechos. Existen incentivos a nivel económico por buenas prácticas ambientales. Siempre es muy bueno buscar información. Yo creo de que un ciudadano empoderado de la información es un ciudadano activo y es un ciudadano que sabe cuáles son sus derechos y los va a exigir. Pero esto tiene que ir de la mano también con la capacitación que le dan los diferentes ministerios a los pescadores, porque como nosotros podemos decirle a un pescador, bueno, no dañe, no mate los pescados que no se han reproducido, pero ¿cómo ellos pueden saber de que...? Por eso tenemos que hablar mucho de las políticas públicas y de la legislación. Es muy importante que el gobierno aplique las herramientas necesarias para hacer llegar la educación y los incentivos económicos a los sectores que realmente lo necesitan. Entonces, esta no es solamente una responsabilidad ciudadana, una responsabilidad gubernamental, y eso no lo tenemos que olvidar. De todas y de todos. Al final no es solo de los pescadores, tampoco de los que están allá. Al final es también qué estamos consumiendo nosotros, desde dónde nos está llegando, lo que nos decías en el programa anterior, qué nos estamos llevando a nuestra mesa. Porque si al final no estamos conscientes de lo que nos estamos comiendo y estamos en contra de la pesca de arrastre acá, pero estamos consumiendo de otros países que sí lo están haciendo, entonces ¿cuál es el objetivo de eso? Exactamente. Entonces nosotros llegamos más o menos a la misma conclusión que el programa anterior. Tenemos que ser responsables de nuestro consumo, tenemos que ser responsables de todas las cosas que nosotros consumimos, compramos y utilizamos. Porque inclusive se estaba diciendo que parte de esta fauna de acompañamiento se hiciera en croquetas para animales. Entonces yo creo de que realmente hay que empoderarse de esta información y decir no. O sea, realmente no quiero que la fauna y la fauna marina termine en el plato de comida de mi gato. O
sea, necesito un ecosistema limpio y sano para poder vivir. No necesito un alimento para mi gato que contenga tortugas marinas, por ejemplo. Ok, bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa para mostrarle un poco de lo que traemos nuevamente para los próximos programas y para nuestro podcast. Y después venimos con las conclusiones del tema, que está súper interesante. Ya casi volvemos. Vea un poco de lo que vamos a pasar en el podcast. Pretextos, actualidad y más. Bueno, en nuestro podcast del martes pasado estuvimos hablando sobre nuestra infancia. También nos estuvo acompañando Luisa y estuvimos analizando qué pasa con nuestra infancia. Todavía tenemos esa buena vibra de nuestra infancia. Y para este martes, para el día de mañana, estaremos hablando de un tema tan interesante también, y es sobre los micromachismos. ¿Todavía vos te crees todavía crees que no sos machista? Pues vamos a estar analizando este tema y cómo las personas, todos, porque al final todos tenemos micromachismos que tenemos que ir aprendiendo para no volverlos a repetir. Acompáñenos, recuerde, a las 6 en punto de la tarde, a las 6:30 de la tarde vamos a estar en nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube, totalmente en vivo, hablando sobre este tema en nuestro podcast. Bueno, estuvimos hablando con la ingeniera Luis Elena, muchísimas gracias. Estuvimos conversando sobre un tema tan interesante y que tenemos que analizarlo a profundidad, y no a profundidad por lo del mar, a profundidad porque tenemos que estar empapados sobre esto para saber de cómo poder discutirlo, porque al final no es opinar en las redes sociales por lo que leí o por alguna noticia falsa, es conseguir las noticias y conseguir la información verdadera para poder opinar sobre el tema. ¿Cuál sería tu conclusión para este tema? Yo creo de que ahorita Latinoamérica está pasando, no solo Latinoamérica, sino a nivel global, nosotros estamos pasando ahorita aprieto económico. Se espera una recesión económica debido a la pandemia. Sin embargo, nosotros tenemos que comenzar a pensar a futuro, que esta pandemia sea la pausa que nosotros necesitamos para rediseñar la economía y tratar de entender que si seguimos al paso que vamos, el planeta no va a poder resistir la carga que le estamos imponiendo. Entonces, utilicemos estos momentos para repensar qué es lo que nosotros queremos hacer y qué es lo que queremos heredar en el futuro. Yo sé que esto suena muy cliché porque se vive diciendo constantemente en todo el material que se genera de corte ambiental, pero es porque necesitamos instar a las personas a que reaccionen ante esto. O sea, hoy es la pesca de arrastre, mañana qué es lo que vamos a ceder por el progreso económico, entre comillas. Entonces yo creo que esa es la pregunta de reflexión que le dejo a las personas hoy, para que realmente vayan, busquen más del tema, que no solamente busquen información en Facebook, que se vayan a las páginas de las organizaciones que han trabajado no desde hace un año o 2 años en estos temas, sino que ya tienen un legado en torno a la generación de conocimiento científico, de información científica, para poder entender y ejercer la presión necesaria para que el gobierno tome las decisiones que el pueblo quiere, que es muy importante. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esta ya es tu casa y están siempre las puertas abiertas para estos temas tan interesantes y que a la gente le gustan, porque han participado, te han mandado saludos y están participando muy amenamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Recuerden que nos encontramos lunes, miércoles y viernes a partir de las 6 en punto de la tarde, completamente en vivo en la señal de Tica Visión y en todas nuestras plataformas digitales. El próximo miércoles, este miércoles, vamos a estar hablando sobre Halloween. Ya se nos acerca Halloween. Estaremos hablando sobre mitos y realidades sobre esta tradición que para muchos es pagana. Entonces estaremos analizando qué es lo que pasa.
cuáles son las verdades, cuáles son los mitos, y vamos a analizarlo con ustedes. Recuerda que puede acompañarnos a partir de las 6 en punto de la tarde, completamente en vivo en la señal de Ticavisión y en todas nuestras plataformas digitales. Ya recuerda que ya tiene un buen pretexto para acompañarnos el miércoles a las 6 en punto de la tarde. Somos Pretextos, un programa de actualidad, noticias e información educativa. Acompáñenos los lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 acá en Ticavisión.